Bienvenido. Un poderoso Salvador. Es el mensaje en esta mañana. Un poderoso Salvador. Por favor, acompáñenme a la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo allí los versículos 18 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Y la leemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería avergonzarla, no quería hacerla objeto del vituperio de otros, él la amaba, no quiso infamarla y se quiso dejarla secretamente. Todo esto está muy conectado con la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea el desposorio era un acto equivalente legalmente a un matrimonio, simplemente que el matrimonio no se consumaba en plenitud a través de una relación íntima, sino hasta después del año del desposorio, un año de desposorio, de noviazgo con firmeza y determinación de que estaban proyectando una familia y un hogar. Por lo tanto, se comprometían legalmente a fin de permanecer fieles el uno al otro, a punto tal que el desposorio, cuando se rompía, tenía que hacerlo a través de una renuncia en donde ellos expresaban su derecho al divorcio. Fíjense. Eso es propio de la cultura hebrea. En aquel tiempo era algo que ellos lo practicaban y lo sostenían, y en sus actos demostraban la firmeza que tenían en el compromiso realizado. Ahora resulta que María, desposada con José, de pronto se halló, sin que ahora convivieran juntos, que en el vientre de María había signos de su cuerpo que evidenciaban cambios y que daban testimonio de que algo había pasado. José lo advierte, no se dice en qué momento sucede esto, pero lo más probable es que este evento haya ocurrido después del tercer mes de embarazo. Y cuando José advierte esto, sin tener conocimiento de lo que el ángel Gabriel le había anunciado a María, María ya lo sabía, desde el principio lo supo, antes que concibiese por medio del Espíritu Santo. Ya María lo sabía, porque el ángel, el mismo ángel que se presentó a Zacarías y le reveló que su esposa Elizabeth, siendo anciana, siendo de edad avanzada y estéril, ahora Dios traía a ella el beneficio de un niño por el cual en su tiempo ellos habían orado, pero ya ni siquiera podían acordarse. Pero ahora Dios les recuerda que Él siempre tuvo en memoria sus oraciones y ahora estaba para responderlas. Y lo iba a hacer más allá de las expectativas que ellos tenían. Y Dios le dice, tu esposa va a concebir y va a dar a luz un niño, y le vas a poner a ese niño el nombre de Juan. Ese niño fue Juan el Bautista, el que vino como un heraldo anunciando la llegada del Redentor, del Mesías. Ahora pasan 6 meses de aquel momento en que el ángel Gabriel
le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan Bautista, y el mismo ángel llega a un hogar allí en la región de Galilea, precisamente en Nazaret, donde vivía una jovencita virgen llamada María, y el ángel le dice: no temas, muy favorecida, pues Dios te ha escogido. 6 meses después, María inmediatamente, sin comunicar la noticia a José, se va a visitar a su parienta Elizabeth, mamá de Juan el Bautista. Y allá, en las montañas de Judea donde vivía Elizabeth, tienen 3 meses de íntima reflexión y gozo delante de Dios por todas las maravillas que Dios había hecho en ambas, en una anciana estéril y en una virgen. Tremendo. María permanece 3 meses, y cuando Elizabeth está para dar a luz, ella dice: es tiempo de volver a casa. Y cuando vuelve a casa, 3 meses de embarazo, creo que algo empieza a notarse. Ahora, la escritura no dice en qué momento sucedió, pero es muy probable que sucedió entre el 3er mes de embarazo de María y la proximidad del alumbramiento. Lo cierto es que en el cuerpo de aquella mujer con la cual él estaba desposado, a quien él la respetaba como virgen y la estimaba de esa manera, sin embargo, ahora entiende que algo sucedió. Y él, por cuanto la amaba, decide dejarla secretamente. Es decir, realizar un divorcio en secreto es muy difícil, pero él no quería avergonzarla. Y entonces es cuando sucede este acontecimiento que estamos leyendo en Mateo capítulo 1. Un ángel, no dice si fue Gabriel, el mismo que le anunció a Zacarías, el mismo que le anunció a María. Dice un ángel. Y este ángel se revela a José, ya no de una manera visible como lo hizo con Zacarías y con María, sino lo hace en sueños. Y trae a la vida de José el testimonio de algo que definitivamente iba a marcar el rumbo de la historia en los días que vendrían, tanto en José como en María, pero al mismo tiempo en todo lo que eso impartiría sobre la humanidad. Seguimos leyendo, versículo 20. Y pensando él en esto, José, que quería dejarla secretamente, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Y acá el ángel pone el acento en algo muy importante, y es muy valioso que como hijos nosotros aprendamos a reconocer el valor que tiene la palabra en nuestras vidas, y todo lo que allí quedó escrito es un testimonio que trae luz a nuestra vida para que nuestra fe se fortalezca en Dios a través de su palabra y el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque esto que el ángel le está revelando en sueños a José es algo que Mateo, el escritor del Evangelio, ya lo destaca al principio de su Evangelio, cuando él decide empezar escribiendo el Evangelio haciendo mención a la genealogía de Jesucristo. Y en la genealogía, él dice, al empezar el relato de Mateo, capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, y destaca algo otra vez: hijo de David, hijo de Abraham. Esto es muy significativo, no podemos pasarlo por alto, porque así como tenía mucha importancia para el pueblo judío, hoy para nuestras vidas, para nuestra fe, es algo muy determinante, porque nos lleva a considerar que aquel Dios vivo y verdadero, el único, el eterno, que se reveló en su palabra, Él está todos los días ocupado
en dar testimonio del cumplimiento de su palabra, porque es a través de ella donde la bendición del Dios cae y desciende sobre la vida de aquellos que la reciben. Y entonces, vuelvo otra vez a la lectura, versículo 20. Pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado es muy probable que estaba terminando el tiempo del desposorio. Por eso le dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces el ángel le dice: lo que estás pensando, José, es muy cierto. Como estás advirtiendo, hay algo en su cuerpo y ella definitivamente, Dios quiere que sepas que va a dar a luz un hijo. Y entonces le dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre. Y otra vez acá vemos la analogía a la Escritura, porque así como el ángel Gabriel le señala a María que el niño recibiría el nombre de Jesús, también a José el ángel se lo hace saber. Todo esto nos muestra que José no tenía el testimonio de María respecto de aquel evento. Ahora el ángel viene para traer firmeza y fortaleza en fe al corazón de José, sabiendo que era un varón que estaba muy comprometido con la palabra. Y entonces le dice el ángel: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque ¿quieres celebrar la Navidad con el motivo realmente importante, valioso, el que realmente es importante? No se trata del niño, lo cual es evidencia del amor de Dios que dio a su hijo. Pero ese niño vino para crecer y desarrollarse como un hombre maduro y completo, a fin de hacer en la cruz la obra que el Padre le había encomendado. Así que no le des tu adoración al divino niño, dale tu adoración al Cristo de la gloria. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces el ángel le dice a José, sabiendo que José era un judío de aquellos que estaba muy ligado a la palabra, y le dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. No le dice qué profeta, pero José lo sabía. Versículo 23. Las palabras del profeta fueron estas. Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Eso había dicho Isaías, dando testimonio de lo que representaba ese nacimiento. Emmanuel, eso significa que traducido es Dios con nosotros. Dios presente en medio de su creación. Dios haciendo tabernáculo entre los hombres, manifestando la presencia del Dios vivo en la forma, en la semejanza de un hombre, porque su misión era ir a la cruz. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo, no tuvo dudas, no preguntó, no fue corriendo a buscar el rollo. Él lo conocía, él sabía lo que decía el rollo de Isaías. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Cuando Dios habla, pone allí un punto
y disponete a caminar en la dirección en la cual Dios te habló. Ahí ya está solucionado el problema. No te hagas la cabeza. Si Dios habló, ponele un punto y camina. Déjate guiar por Dios. Y entonces dice, recibió a su mujer. Recibió a su mujer. Pero para que no queden dudas, Mateo, bajo la dirección del Espíritu Santo, deja escrito el versículo 25. Hubo una voz, se me dio vuelta la página. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Terminó el desposorio, José recibe a María por mujer, empiezan a habitar en la misma casa, pero dice, no la conoció. Es decir, no intimaron, no tuvieron relación sexual, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Cuál era el hijo primogénito? Aquel a quien le pusieron el nombre de Jesús. Mateo presenta su evangelio escribiendo al inicio sobre la genealogía de Jesucristo. Y esto lo hizo con una intencionalidad, porque Mateo estaba enfocado en el pueblo judío cuando escribe su evangelio. Y él quería mostrarle al judío, pero también Dios nos quiere mostrar a todo aquel que cree en él, que las profecías del Antiguo Testamento tienen cumplimiento por medio del Mesías. Tuvieron cumplimiento en su primera venida y aún las que faltan tendrán cumplimiento en su segunda venida. Por lo tanto, bueno es estar atento a las palabras que Dios habló por medio de los profetas. De esta manera, Mateo lo que está haciendo es presentarlo a Jesucristo en su primera venida. Mediante su evangelio, Mateo está declarando, a través de estas referencias que vimos en la genealogía y en lo que el ángel le declara en el sueño a José, diciéndole hijo de David. Mediante su evangelio, Mateo declara que Jesucristo es el heredero legítimo del rey David. Y por medio de él, de Jesucristo, se cumple la promesa hecha a Abraham. Esto es importante para tu fe y para mi fe, porque da testimonio de lo definitivamente valioso que es la obra de Dios manifestada a través de su palabra y el testimonio fiel de su cumplimiento. Dios le había hablado a Abraham muchos años antes de que viniera Jesucristo. Cuando Dios se reveló a Abraham, estamos ubicados en el tiempo de la historia 2000 años antes de Cristo. Y cuando Dios le habla a Abraham, Él le dice esta promesa. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas. Presta atención a esta frase, porque esta frase te incluye a ti y a mí. 2000 años antes de Cristo, Dios le está diciendo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham, conforme a la promesa de Dios, 2000 años antes, hoy, a través de todas las generaciones que han pasado, se sigue extendiendo a las familias de la tierra. ¿Cómo llega la bendición de Abraham? Por la predicación del evangelio. Ahora, ¿el evangelio qué es? Son las buenas nuevas.
Las buenas nuevas que vienen por medio de Jesucristo. ¿Qué buenas nuevas? Redención, eso significa rescatarnos de algo que no nos convenía. Salvación y al mismo tiempo vida eterna. Y todo esto, redención, salvación, vida eterna, todo esto se cumple por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Buenas nuevas que están a favor del que cree. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, ¿sí?, amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio debe ser predicado en toda la tierra. ¿Por qué? Porque se tiene que dar cumplimiento a todo lo que la Escritura ha declarado. Es interesante que el mismo Mateo, que comienza su evangelio declarando acerca de la genealogía de Jesucristo, señalando que viene de la descendencia del linaje según la carne de David, y que del cual proviene también el cumplimiento de la promesa a Abraham. Es interesante que el mismo Mateo termina su evangelio haciendo mención a algo que es muy importante para que todo el plan se realice en el diseño y en el propósito de Dios. Y entonces Mateo dice allí, capítulo 28 de Mateo, versículo 19, hablando de la misión de la iglesia, llevar las buenas nuevas. Entonces dice Jesús, ya resucitado, ya en un cuerpo glorificado, le habla a la iglesia, le habla a los discípulos, le dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera, Mateo está dando énfasis al testimonio de algo que Dios había hablado muchos años antes. Imaginemos lo que veíamos en la predicación el domingo anterior. Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35. Todo está ligado en las Escrituras, no hay grieta, hay una perfecta conexión donde el hilo invisible es el mensaje que Dios trae a través de Cristo mismo. Y Daniel pudo decir en el capítulo 2, hablando del sueño que había tenido un rey, le dice, versículo 34, estabas mirando, le dice Daniel al rey, hasta que una piedra, recuerdan, el domingo pasado lo vimos, los que pudieron estar, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, no por la intervención del hombre. Y en el versículo 35 dice, mas la piedra, esa que fue cortado, no por la mano del hombre, es una piedra que hiere a la imagen, que hiere al poder del hombre, hace que el poder del hombre caiga, y entonces Dios lleva a cumplimiento su propósito, porque a través de esa piedra es hecho un gran monte que llena toda la tierra. La expresión un gran monte que llenó toda la tierra es una clara referencia al reino de Dios que está presente a través de la iglesia, la que lleva el mensaje, la palabra del evangelio y hace discípulos en todas las naciones. Mateo 28, 19. Así es, de esta manera, por la predicación del evangelio, como la bendición de Abraham se extiende a las familias de la tierra. Génesis 12:3. El evangelio es un mensaje no solo para el judío, sino además para todo el mundo, para toda raza, lengua y nación. Ahora, es interesante
que 1000 años después de aquel momento, cuando Dios le habla a Abraham, aparece en el escenario de la historia otro hombre. 1000 años después de Abraham, aparece en el escenario de la historia otro hombre. Dios no se había olvidado de su palabra y ahora Dios está llamando a un hombre llamado David, el cual venía de la descendencia de Abraham, uno que provenía de la casa de Judá, descendiente de Israel, de Jacob. Dios lo llama a David y David, siendo rey de Israel, recibe una promesa de pacto. Dios le dice a David: afirmaré de tu descendencia uno que recibirá un reino que va a permanecer para siempre. ¡Qué bárbaro! A mí me impacta cómo Dios tiene cuidado de todos los detalles y va elaborando el plan completo, llevándonos a la comprensión del propósito que Él tiene para con nosotros. Y es que nuestra fe esté firme, segura, no se mueva de Él. Por eso Dios le habla a David 1000 años después de Abraham y le dice, 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, y cuando tus días sean cumplidos, Dios le está hablando a David, rey de Israel, y duermas con tus padres, yo, le dice Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje, a uno de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13, Él, ese que voy a levantar, dice el Señor, el cual es lo que Daniel señalaba, una piedra cortada del monte, no con mano. Él edificará casa a mi nombre. Y acá empieza el problema. Porque de la descendencia de David vino un hijo llamado Salomón. Y él definitivamente también edificó casa para Dios. El primer templo que tuvo el pueblo de Israel en Jerusalén fue edificado por el hijo de David. David quería edificar, Dios no le permitió. Edifica a su hijo Salomón, pero Dios dice allí en la palabra de pacto que hace con David, con su padre, le dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y acá hay un problema, no era Salomón. No era Salomón. Aquel en quien se cumple la promesa no es Salomón. Salomón ciertamente fue hijo de David, edificó casa para Dios, pero él murió. Y cuando Salomón muere, el reino de Israel se divide. Por lo tanto, aquella palabra de pacto no era referida a Salomón. Esa palabra de pacto solo se cumple en aquel de quien Dios habló mediante su pacto con David, diciendo: afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, un reino que va a permanecer para siempre. Aquel pacto hecho con David fue confirmado. Y otra vez ligamos la escritura con Daniel. 1000 años después de Abraham, Dios hace un pacto con David. 500 años después del pacto de Dios con David, ahora Dios se revela al profeta Daniel y le dice, Daniel capítulo 2, versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aleluya. 500 años después de Daniel, fíjense cómo el relato tiene continuidad, nada es desperdiciado. Seamos como Samuel, no dejemos caer a tierra la palabra.
valoremos, atesoremos, amemos la palabra, porque cuando amamos la palabra estamos amando a Dios. 1000 años después de Abraham, Dios hace un pacto con David. 500 años después del pacto con David, Dios habla a través del profeta Daniel. Y 500 años después de Daniel, Dios se revela en la persona de su Hijo, el Mesías prometido, llamado Jesús el Cristo, el ungido de Dios. 500 años después de Daniel, el Evangelio de Mateo nos presenta a el gran personaje de toda la historia de la raza humana, un gran Salvador. Presenta a Jesucristo, mostrando que en Él se realiza el cumplimiento de las profecías. La historia de Jesús siempre estuvo conectada con la historia de Israel. El Jesús que adoramos es uno a quien Dios lo señaló como el heredero legítimo del rey David. Esto tiene importancia en el cumplimiento del propósito de Dios al final de los días. Y si lo crees, si lo creo, lo veremos. Esto es definitivamente importante. Jesús es el heredero legítimo del rey David, y en Jesús se cumple la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Solo en Jesucristo. La genealogía de Jesús era, y aún lo es, muy importante para el pueblo judío. Esto lo traigo a acotación de algo que en el tiempo probablemente seamos testigos. Yo no sé cuántos años de vida todavía Dios nos regala. No sé todavía en el cumplimiento del plan de Dios cuál es el tiempo señalado por el Padre para que se dé testimonio de la segunda venida de Cristo. Pero la genealogía de Jesús es aún muy importante para el pueblo judío. ¿Saben que el pueblo judío sigue esperando al Mesías? Ahora ellos no esperan cualquier Mesías, esperan un Mesías conforme a lo que Dios habló en su palabra. De tal manera que el Mesías que ellos esperan tendrá que demostrar su linaje mesiánico. Por lo tanto, deberá probar que viene de la descendencia de David, porque de otra manera el judío no va a creer. Es tremendo esto. Ellos son los depositarios de la revelación original de Dios. Y en la revelación original de Dios hay un capítulo en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. ¿Saben una cosa? Ellos lo niegan, no lo leen. Han escogido ignorar capítulo 53 de Isaías, porque los confronta. Y por lo tanto ellos siguen en sus propias leyes, en su Talmud, en sus interpretaciones personales. Qué triste que es que el hombre pierda tiempo en interpretaciones personales cuando tienen la revelación en el estado puro, genuino, que Dios ha manifestado por medio del testimonio del Espíritu Santo. No busques en otro lugar lo que aquí tienes de parte de Dios para bendición de tu vida y mi vida. Mateo presenta en su evangelio la prueba de que Jesús definitivamente es quien probó su linaje mesiánico, aunque es cierto que cuando ellos recibieron el testimonio de Jesús lo rechazaron. La gran mayoría del pueblo judío lo rechazó. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos. Jesús desciende de la casa de David.
Y entonces acá les dejo 2 puntitos para meditar. Reflexión, es importante, porque en algún momento puede ser que en nuestra mente se despierte la luz y estemos pensando, ¿qué pasó aquí? El anticristo, cuando se revele, va a tener que probar su descendencia judía y precisamente de la casa de David. De otra manera no va a ser aceptado por Israel. Pero Dios profetizó que ese pueblo va a hacer alianza con el anticristo, pensando que es el Mesías. Cuando el anticristo empiece a tener relevancia en el poder, es probable que esa persona ya esté. No lo sabemos. Pero no nos vamos a dar cuenta hasta que empiece a tener relevancia en el poder. ¿Saben por qué? Cuando él alcance el poder, es cuando él habrá hecho una alianza con los judíos. La procedencia del Mesías es muy importante. Lo fue en aquel tiempo cuando Mateo escribe su evangelio. Por eso el ángel, cuando habla con José en sueños, le menciona la importancia del linaje. Le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer. José y María eran los dos, no solo José, los dos. José y María eran de la casa de David. Ambos pertenecían a la tribu de Judá. A través de José, aunque él era padre adoptivo, porque él no tuvo nada que ver en el acto de concepción en el vientre de María. Eso fue una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nace el niño en Belén, José se transforma en padre adoptivo. José, aun siendo padre adoptivo, está dando derecho al niño, a Jesús, a ocupar el trono de David como rey, porque eso en la usanza, en la costumbre, en la cultura de los hebreos era claramente definido. Un padre adoptivo le daba derechos al hijo. Ahora, por medio de María, porque era importante que María fuera también del linaje de David, porque por medio de María, que lo concibió en su vientre, queda demostrado que Jesús era del linaje de David según la carne, porque Dios le dijo, de tus entrañas. Entonces, muchas de las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron en parte en la primera venida de Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, aquel que el ángel señaló como Emmanuel, Dios con nosotros, lo cual se cumple con el nacimiento del niño en Belén hace 2000 años atrás. Y lo que aún falta de las profecías que Dios ha revelado en su palabra se cumplirá en su segunda venida. ¿Cuándo será su segunda venida? No lo sabemos. Está escondido en el consejo y soberanía de Dios. Pero cuando Cristo regrese en gloria, Él viene para levantar a su iglesia. Él viene para hacer juicio a las naciones. Él viene para derribar todo poder del hombre que se opone a Dios. Y finalmente Él viene para establecer un reino que permanece para siempre, al cual tú y yo y todo aquel que cree ha sido llamado a tener una experiencia completa y real en la presencia de Dios. Aleluya. Jesús, un dato más le doy. Jesús es aquel que tiene el cetro de Judá. ¿Dónde dice la Escritura el cetro de Judá? Lo menciona Jacob. Cuando él, antes de morir, habla proféticamente bendiciendo
a sus hijos. Génesis capítulo 49, versículo 10. Jacob, en los momentos finales de su vida, él declara esta palabra profética sobre su hijo Judá, del cual vendría del linaje de David, aquel que había sido señalado como el Mesías. Y entonces Jacob, miles de años antes de que la palabra tuviera su cumplimiento en el nacimiento del niño en Belén, dice: no será quitado el cetro de Judá. Por un tiempo el hombre tiene poder y gobierna, pero llega el tiempo en el cual Dios va a dar testimonio de su reino eterno. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga alguien muy importante, el cual Jacob en hebreo lo señaló como Silo. Palabra en hebrea muy importante, porque dice Jacob en su profecía: hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Él será el vínculo de unidad de todos aquellos que en su vida han tomado decisiones por Dios. Él, Jesucristo, es el Silo, expresión hebrea que corresponde a la profecía mesiánica declarada por Jacob. ¿Y saben qué significa Silo o Silo? Él es aquel que tiene derecho a tomar posesión del reino que le pertenece. Uno que tiene derecho a tomar posesión del reino que le pertenece, y ese está en camino. Dicha profecía se va a cumplir totalmente en el tiempo perfecto de Dios, y de esto Dios ya dio testimonio hablando a través del apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis. Miren sus casas, Apocalipsis capítulo 5, es el cumplimiento del tiempo cuando aquel que tiene derecho a tomar posesión del reino vendrá para establecerlo definitivamente. Pero volviendo a Mateo 1, el ángel le reveló a José en el sueño que el embarazo de María era cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14. El ángel le enseñó a José que María, con quien estaba desposado, daría de manera positiva, daría a luz un hijo por obra del Espíritu Santo, y llamaría su nombre Jesús. Al igual que en el anuncio del ángel Gabriel a María, el ángel en el sueño le revela a José el nombre del niño, Jesús. Y de esta manera le está declarando Dios en la revelación que ese nombre era la señal de su misión. ¿Cuál es la misión del niño? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús tiene un significado grandioso. Jesús o Yeshua, como dirían los hebreos, es Yahvé que salva, es Yahvé que es salvación. Jesús cumple todas las expectativas del Antiguo Testamento, las expectativas que están a tu favor y a mi favor mediante la fe. Él es el Mesías profetizado. Él es el Cristo anunciado. Él es el ungido de Dios que viene para traer salvación. Ya vino, pero esa salvación está en curso hasta el cumplimiento final en los días en los cuales
podamos ver cara a cara al Señor. Él es el Hijo de Dios, que vino para redimir a la humanidad, no solo a Israel, sino a todo aquel que cree, redimirnos del pecado y de la condenación. Él es un gran Salvador, que vuelve a poner al hombre en gracia para con Dios. Solo a través de la cruz, la barrera del pecado es quitada. Y esto sucede mediante el arrepentimiento y la fe puesta en Jesús. Es allí, en ese acto sincero de arrepentimiento y fe, en donde el hombre es reconciliado con Dios. Y reconciliado con Dios, recibiendo paz con Dios, el hombre es llamado a caminar en amistad con Dios. Al inicio del Evangelio, Mateo declaró que Jesús es el Hijo de David, el Hijo de Abraham, porque en Él se cumplen las expectativas de las promesas hechas a la casa de David y también a su siervo Abraham. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, nacido de una virgen. Isaías 7:14. Él es la roca del monte que fue sacada no con mano. Daniel capítulo 2, versículo 34. Y al finalizar el Evangelio, Mateo declara la gran comisión de Jesús a la iglesia: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Jesús es la roca que luego se transforma en un monte que llena toda la tierra. Daniel capítulo 2, versículo 35. Sin el nacimiento de Jesús, no hubiese sido posible tener tan gran Salvador. El poderoso motivo, y ya estoy llegando al final, el poderoso motivo de recordar el nacimiento de Jesús es que el Salvador vino en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, para realizar por medio de la cruz la reconciliación del hombre con Dios. Solo Jesucristo, siendo impecable en su vida, un justo que padeció en lugar de los injustos, solo Jesucristo estaba en condición de presentar la ofrenda perfecta que satisface la justicia de Dios, la cual declaraba que la paga del pecado es la muerte. Pero no se trataba de cualquier ofrenda, sino de una ofrenda singular. Jesucristo representa esa ofrenda perfecta. Él dio testimonio en la plenitud de la edad, cuando tenía 33 años, y vino como un cordero perfecto, completo, sin defecto. Él es aquel de quien Juan el Bautista dijo cuando lo vio venir. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Termino con esto. Una buena pregunta al recordar la Navidad no debe estar centrada en el mero hecho de un nacimiento, sino en
todo lo que implicó el nacimiento en el desarrollo del plan y propósito de Dios para su criatura. Por lo tanto, una buena pregunta al recordar la Navidad es: ¿estoy reconciliado con Dios? Si lo estoy, podemos darle gracias a Dios por su amor, su gracia y su misericordia. Él es Dios que se reveló y que obra con propósito. Pero si aún no me reconcilié con Dios, debo aprovechar esta oportunidad tan linda que me trae a la memoria no solo un evento ocurrido en un pesebre en Belén, sino a la memoria todo aquello que en el plan de Dios luego se realizó por medio de la ofrenda de aquel Verbo hecho carne. Si aún no me reconcilié con Dios, debo aprovechar esta oportunidad al recordar el nacimiento, sabiendo que el Hijo de Dios vino en la forma de hombre para ser aquel de quien el ángel dijo: Emanuel, como el profeta había anunciado, el cual me lleva de vuelta a Dios. La Navidad es un buen tiempo para poner la confianza en Dios y hacerlo de una manera que marca la diferencia. No se trata de decir solo yo creo en Dios. Creo en Dios, pero también confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. ¿Saben que aquel que pagó el precio tiene derecho? Él es el Señor, Dios el Padre. Luego de haberse realizado aquella obra preciosa de la redención, Él confirmó y declaró que llega un día en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tengamos confianza, porque si yo decido en esta Navidad afirmar algo que definitivamente es importante en mi vida, y no solo en mi vida, sino a través de las consecuencias que tendrá en lo que tiene relación con mi familia, con mi proyecto, con mi presente y mi futuro, reconocer que definitivamente Dios es soberano y Jesucristo es el Señor de mi vida. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso en Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, Dios dice en su palabra: mas a todos, Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le invocan, a los que confiesan su señorío, les dio potestad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Te invito a estar en pie. Mis últimas palabras en este mensaje: un poderoso Salvador, son estas: primero que todo,
Muchas felicidades. Que sea un tiempo único, sellado por Dios a través del testimonio de su Espíritu Santo, revelando aquella gloria maravillosa que fue expresada en la persona misma del Hijo. Muchas felicidades para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Y celebra la Navidad teniendo plena confianza en Dios como Padre y en Jesucristo como Señor de tu vida. Padre Celestial, gracias te doy por esta mañana que tú nos has regalado y en la cual, Señor, nos has permitido compartir un tiempo precioso delante de ti, recorriendo, Señor, a través de lo que el Espíritu Santo nos ha estado señalando en tu palabra. Todo aquello, Señor, que en tu corazón ha sido concebido desde antes de la fundación del mundo y que ha sido desarrollado, llevado a cumplimiento, y, Señor, aún lo harás por medio de la obra preciosa de Jesucristo, aquel que vino en su primera venida como un siervo, listo para servir y dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios por ese poderoso Salvador. Más gracias, Señor, porque a través de las Escrituras podemos entender el tiempo que el Espíritu Santo está señalando como un cumplimiento que es fiel y que tú, Señor, lo vas a revelar a través de la segunda venida de aquel que murió y resucitó, aquel que se levantó glorioso en poder y en majestad, aquel que ascendió, aquel que está a tu derecha, Padre, y que intercede por sus hermanos, por la iglesia. Gracias te damos por Jesús, el Señor, el Cristo, verdadero Dios, verdadero Salvador. Gracias te damos por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre bueno, te pedimos que esta sea una Navidad que tenga el sello de tu Espíritu Santo, con el gozo que viene de ti, con la bendición, Señor, de tu paz y de tu amor. Gracias te doy, Padre. Aleluya.